no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, la flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Hola, ¿cómo estás? Tengas buenas tardes para todos, que tengan una linda tarde. Los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Elías y estamos nuevamente en este programa que se llama Evangelio Eterno, en este día jueves 19 de octubre. Gracias a Dios por el privilegio que tenemos de poder estar acá en FM 94.1 La Predicadora. Gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad. Gracias a Dios por todo lo que Él nos concede. Agradezco al Señor por la vida de mi amigo Noé y mi hermano Noé que está en los controles. Gracias a Dios por cada cosa que el Señor nos concede y hace, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, ¿no? Sabemos que todo lo que hacemos y todo lo que somos es por su gracia y por su misericordia. Y bueno, agradecido a Dios por permitirme estar acá nuevamente hasta las 17 horas compartiendo este Evangelio, palabra de Dios, alabanza. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que están del otro lado. Los números por los que se pueden estar comunicando es el 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75 es el WhatsApp de La Predicadora. También tenés el número de línea que es el 60 71 38 45, 60 71 38 45, y también estamos saliendo por Facebook La Predicadora 94.1, señales antes del fin, y también por la aplicación La Predicadora 94.1. Agradecido a Dios nuevamente por todo lo que el Señor hace y nos concede. Así que vamos a orar para dar comienzo a este programa, y luego pasamos el devocional del día de hoy, y luego pasamos una alabanza que se llama Rescatando lo Perdido también, y agradecemos a Dios. Ora conmigo, te invito a que puedas orar conmigo, y agradezcamos a Dios por todo lo que Él nos ha concedido hasta ahora. Como te vuelvo a repetir, Él es fiel y misericordioso, Él no ha cambiado, y bueno, Él sigue vigente aún en este tiempo. Su obrar, su testimonio vivo, que es la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Y aún el Señor tiene cosas para decirnos en esta tarde, en este programa. Así que oramos al Señor. Dios eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos acercamos delante de tu trono, Señor. Agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos concedes, Señor. Padre, porque por tu gracia podemos estar de pie. Señor, Padre, más allá de las dificultades, de las adversidades, Señor, de cualquier tipo de situación o conflicto, sabemos que podemos estar delante de tu trono, Señor, de tu presencia. Padre, para darte gracias principalmente por el día que tú nos has regalado, porque pudimos abrir nuestros ojos, Señor, como tú nos has enseñado, Señor, las necesidades fisiológicas. Señor, cada cosa, Señor, Padre Santo, es por tu divino poder, por tu gracia, Señor, como lo decía Pablo a los hermanos, soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo, no fue hueco, no fue un sinsentido de palabras o de cosas, el obrar vivo de Dios. Todo lo que tú haces, Señor, es perfecto, Señor, tu voluntad es buena y es agradable, Señor. Padre, por eso en esta hora, Señor, nos levantamos en tu nombre. Padre, levantamos bandera de victoria sobre toda situación que mis hermanos y hermanas estén atravesando. Señor, tú conoces, Señor, no te son ocultas nuestras necesidades, Señor. Dice tu palabra, claman los justos y Jehová oye y los libra.
libra de todas sus angustias. Por eso, Señor, en esta tarde, Señor, Padre, nuevamente nos acercamos delante de tu trono, Señor. Nuevamente, Señor, sabiendo que tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. ¿A dónde, Señor, podemos acudir si no es a tu palabra? Si no es, Señor Padre Santo, a tu obrar. Muévete, Señor, en esta tarde a través de estas ondas radiales, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, Padre Santo, para hablar tu palabra, Señor. Padre, conforme a lo que tú has puesto en nuestro corazón, Espíritu Santo. Sigue obrando y ministrando en esta tarde, Señor, en cada vida, en cada corazón, Padre. Y abrimos este programa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El versículo de hoy se encuentra en 2 de Timoteo 1:8. Dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo se vuelve personal en la segunda carta a Timoteo. Aparece aquí el líder cristiano sabio, maduro, aconsejando a un ministro cristiano más joven. Muchas veces en sus cartas el apóstol menciona a Timoteo, por ejemplo en Romanos 16:21, 1 de Corintios 4:17, indicando que no solamente tenía lazos cercanos con él, sino también con el resto de su familia. Él aparentemente es un joven colega que tiene la responsabilidad de un grupo de iglesias. Por lo tanto, esta carta es particularmente apropiada para aquellos a los que se les ha entregado el liderazgo, enseñanza y roles pastorales en la comunidad cristiana. Mientras que las preocupaciones de 1 de Timoteo y Tito en algunos casos son generales, aquí Pablo se vuelve bastante específico. Y vemos aquí intereses reales de una iglesia específica que intenta prosperar en el mundo. En primer lugar, vemos que Pablo le dice que no se avergüence de hablar de Cristo, ni de mí, preso por servirlo. En otras palabras, Pablo le dice que nunca se avergüence de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Por estas buenas noticias, Pablo, en sus últimas palabras a Timoteo, le dice que no se avergüence. Y también le dice que no se avergüence de participar de las aflicciones por hablar de Cristo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Qué invitación curiosa es esta. En nuestros días, demasiados piensan que Jesús es el fin de todo sufrimiento, la manera de arreglar la vida, el modo de asegurarse de que ya nunca más pasará por grandes dificultades. Pablo invita a Timoteo a entrar al Evangelio, que para muchos no es el final de todos sus problemas, sino el comienzo de otros que jamás hubieran tenido si no se hubieran encontrado con Jesús. Observemos que él está hablando sobre el sufrimiento por el Evangelio, no la enfermedad, vejez y la muerte que afligen a la humanidad de manera general. Nuestros tiempos de sufrimiento llegan a ser significativos espiritualmente cuando se producen por un discipulado fiel y cuando los vemos como oportunidades para descansar en el poder de Dios. En otras palabras, prepárate para sufrir, soportar los sufrimientos por el Evangelio. Timoteo, tenés que estar dispuesto a sufrir por Jesús. La misma invitación que le hace Pablo a Timoteo es una invitación constante e inequívoca hacia nosotros. Si somos hijos de Dios, hemos de sufrir, pero no por causa del pecado, sino por aquel que nos devolvió la dignidad que el pecado nos había quitado. La simpleza y la profundidad del amor a Dios y de lo que Cristo hizo por vos te lleva a estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia, el Evangelio. Para esto
hemos nacido, y como lo expresa Pablo a los hermanos en Éfeso, para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso, qué privilegio es participar de los sufrimientos, estar dispuestos a sufrir por amor a Jesucristo. Este evangelio que no es antiguo ni moderno, sino que es eterno. Dios te bendiga. Sé que muy pronto voy a partir, sé que muy pronto voy a vivir.
Gloria a Dios. Gracias a Dios por el devocional del día de hoy. Gracias a Dios por esta alabanza. Sí, Jesús dijo en el Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, este pasaje muy conocido cuando Jesús le dice a Zaqueo que vaya y descienda, porque era necesario que pose yo en tu casa, dice. Y luego Jesús, luego de que Zaqueo dijo que y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sí? Dando a entender también Abraham, el padre de la fe. Él también había creído, Zaqueo, y Jesús le dice, yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y a salvar a los que viven alejados de Dios, a buscar y a salvar lo que están perdidos. Y como dice esta canción, rescatando lo perdido, rescatándote, nosotros somos testigos de eso. Y como compartíamos el devocional del día de hoy, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta palabra le decía Pablo a Timoteo en su segunda epístola, ya Pablo en Roma, una de las últimas palabras que Pablo le dice a Timoteo. Este devocional, este versículo, como siempre digo, lo compartimos todos los días, compartimos palabra de Dios en nuestra iglesia, a la cual pertenezco, en Ministerio El Incomparable, en Instagram, en Facebook y en YouTube podés buscarnos. Y el versículo de hoy decía de esta manera, ¿no? La misma invitación que le hace Pablo a Timoteo de participar es una invitación constante e inequívoca hacia nosotros. Si somos hijos de Dios, hemos de sufrir, pero no por causa del pecado, sino por aquel que nos devolvió la dignidad que el pecado nos había quitado. La simpleza y la profundidad del amor a Dios y de lo que Cristo hizo por vos y por mí, hermano, te lleva a estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia, el Evangelio. Y qué privilegio es participar de esto. Qué privilegio, hermanos, realmente, como dicen otras palabras, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús o de dar testimonio a favor de nuestro Señor. Me representa Jesús. Jesús es mi ejemplo y lo vamos a compartir más adelante también. Tampoco te avergüences de mí, decía Pablo, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Ya Dios te dará la fuerza necesaria para soportar el sufrimiento. Dice en otra versión, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, este evangelio eterno, este evangelio, estas propuestas, lo que Dios te propone, no te lo va a proponer ninguna persona en este mundo, sino que son propuestas eternas que vienen directamente de parte de Dios. Por eso en esta tarde estamos acá, por su palabra, por esta buena noticia que nos ha tocado, como le decía cierta maestra de la palabra, también nos ha trastocado, toca nuestro corazón y no nos deja estar quietos. Apremia, como le decía Pablo también a los hermanos en Corintio, estoy apretado por el amor de Cristo hasta mis entrañas y realmente quiero vivir y morir por la causa de Cristo, como lo decía Pablo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Me acordaba, lo que compartíamos también en el programa anterior acerca de David, ¿sí? Cuando se hizo su propio juez y una palabra de parte de Dios por medio del profeta Natán, cuando le dice en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, como vimos en el versículo 9, decía, ¿por qué pues has tenido en poco la palabra del Señor? Has tenido en poco la palabra del Señor y hecho lo malo delante de sus ojos. A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Si a él lo mataste con la espada, sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Algo directamente que había hecho David delante de los ojos de Dios. Y me llama la atención eso, has tenido en poco la palabra del Señor. Una contraparte o contraste que podemos ver acá,
Timoteo, no tengas en poco la palabra de Dios, sino participa de los sufrimientos de la palabra de Dios, del Evangelio, de esta buena noticia. Y como lo decía Pablo, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Realmente, hermanos, qué bueno que podamos participar y tener este privilegio de sufrir por la causa de Cristo. ¿Por qué, hermanos, esto? Uno dice, no vení al Evangelio, vení a la iglesia, ¿no? Le invitamos a algún chico, a algún joven, tal vez Mauro o yo. Vení, gracias a Dios también por la vida de Mauro, que también está acá en los controles ahora a cambio de operador. Gracias a Dios por mis amigos de ahí que me hacen compañía, y bueno, también gracias a Dios por las ayudas de ellos, que si no fuera por ellos no podríamos salir, y por lo que el Señor les concede a ellos, ¿no? Y mencionaba esto, ¿no? Tal vez le decimos a algún joven, vení a la iglesia, que va a ser todo fácil. No. Realmente hay una palabra que nos dice en 1 Pedro capítulo 4, que le decía a los hermanos en la dispersión, al pueblo de Israel, ármense del mismo pensamiento, ¿sí? Puesto que Cristo ha padecido en la carne, nosotros también por la causa de Cristo vamos a padecer. Pero Jesús dijo que somos bienaventurados, ¿sí? Cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de cosas contra ustedes, mintiendo incluso. Mintiendo. Realmente el Señor nos llama a predicar la buena noticia, sabiendo que realmente somos creados para esto, hermanos, ¿eh? Para manifestar su gloria, lo que el Señor hace, lo que el Señor es a través de nuestras vidas. 11 60 39 33 75 es el WhatsApp de la predicadora, que llegaron mensajes 11 60 39 33 75. También el número de línea es el 60 71 38 45, 60 71 38 45. También estamos saliendo por Facebook, la predicadora 94.1. Dice un mensaje que llegó: bendiciones de Dios para todos, pido por mi salud, soy Lucila Cuevas Rojas. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana, vamos a estar orando. Gracias por comunicarte, Lucila, que Dios esté obrando en tu vida, en tu cuerpo, en tu salud, porque sabemos que el Señor es poderoso y sigue obrando sanidad aún en este tiempo. Ahí lo estaba pensando, claro que sí. Sanidad, no solamente en lo físico, sino espiritualmente. En cada área de nuestra vida el Señor sigue obrando milagros, amén. Por eso confiamos en su palabra por sobre todas las cosas. Él tiene la última palabra sobre toda situación, hermana Lucila, así que vamos a estar orando también por tu pedido de oración. Otro mensaje dice: buenas, Eli Mau, de Mauro, Eli Mau, y para todos los oyentes, que sea un programa de bendición como cada jueves, aquí escuchándolos desde el trabajo. Soy Nati, gracias a Dios por la vida de Nati, que está nuevamente como cada jueves ahí escuchando, haciéndose el tiempo como para poder escuchar, y bueno, que sea de bendición la palabra de Dios en esta tarde, como lo sabemos que la palabra de Dios es bendición, amén, y no vuelve vacía. Otro mensaje dice: buenas tardes, con la bendición de Dios, acá escuchando desde Palermo mientras trabajo. Saludos a Elías, al hermano Noé y a toda la audiencia. Está muy lindo el programa, hermoso el devocional, y eso que recién empieza. Ahí me manda, entre paréntesis, lo mandó tu mamá, pero no sé si es tu papá. Ese seguramente debe ser. No, la verdad que no, la verdad que también estoy en la duda, porque también trabajamos, como saben, también en el oficio que tenemos con mi padre, mis hermanos, gracias a Dios por eso, y también mi mamá también, gracias a Dios por su vida, que están escuchando desde allá, a través de la aplicación que se escucha a 10 puntos. Gracias a Dios por ellos, que Dios los bendiga. Y también otro mensaje dice: hola hermano, te estoy escuchando, una bendición del programa, muy linda la palabra y la enseñanza que está compartiendo. Soy Oscar Castillo,
te mando toda la bendición para tu vida. Gracias, hermano, muchas gracias, hermano Oscar. Que Dios te bendiga tremendamente y Dios bendiga a tu familia y tu ministerio. Gracias por el mensaje y por comunicarte. ¿Sí? También dice, bueno, el mismo mensaje, saludos a Mauro, porque bueno, hubo un cambio de operador. ¿Sí? Yo decía, capaz que viene NASA también, ¿no? Que opera, ¿no? Y bueno, saludos ahí. Mandamos saludos también a la familia Benítez, también a Nazareno Benítez y a cada uno de ellos, ¿sí? Que Dios los bendiga ricamente. Después dice, hermano, ¿qué nivel de operadores que tener? Resulta que sale el Diego y entra Messi. Oscar Castillo. Claro que sí, ¿no? Gracias a Dios por ellos, porque la verdad que sí, es verdad, hermano, que la verdad que excelente el trabajo y el labor, la dedicación que hacen para la gloria de Dios. Ahí está, ahí me aclara que mandó el mensaje mi mamá. Gracias a Dios por la vida de mi madre también, que está ahí escuchando el programa y mandando el mensaje ahí, ¿sí? Igual son una sola carne, ¿viste? Mi papá y mi mamá ahí, justo, ¿o no? Es verdad, Mauro, me hace seña como que sí, y siempre comparten, están juntos ahí compartiendo y sirviendo al Señor, como lo estuvieron anoche en el programa Hablando de Ti, de 22 a 0 horas. Con este, dicho sea de paso, también hago publicidad ahí, empezaron con el libro de Daniel, del profeta Daniel, que estuve ahí escuchando también, muy buen libro, que te aconsejo que puedas escuchar los programas, más hablando acerca de la escatología, los acontecimientos futuros, lo que está pasando, hermanos, con la nación de Israel también. Esto es señal, y como dijo cierto profesor, es el reloj en términos escatológicos de Dios. Todo lo que pasa en Israel repercute en el mundo, porque hay un trato personal también, lo vemos al final de los tiempos, de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel. Nosotros también somos parte y fuimos injertados en este buen olivo que es Cristo, que es la gracia y que nos habla en Romanos capítulo 11, ¿sí? Somos ramas silvestres injertados por la gracia y la misericordia de Dios, pero también las ramas naturales, hay un trato de parte de Dios con ellos, mencionando al pueblo de Israel. Y gloria a Dios también por eso, hermanos. Así que quédate en la sintonía. Vamos a pasar otra alabanza, ¿te parece, amigo y hermano Mauro Sánchez? Y luego continuamos con más Evangelio Eterno. Aunque me cueste perderlo todo y el mundo esté en contra de mí, no volveré a oír mi llamado, he de cumplir. Mis creencias no son falsas, hablo con autoridad. Este mundo no me basta, contigo yo quiero estar. De pequeño aprendí que en la vida se toman riesgos, sin importar la dirección del viento, y vivir por convicción. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. He conocido la verdad, tengo en mis manos libertad. Mi voz no puedo callar, todos tienen que escuchar. De pequeño aprendí que en la vida se toman riesgos, sin importar la dirección del viento, y vivir por convicción. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. Y yo cantaré al que vive por siempre. Él es mi rey, Él es mi rey. Y yo cantaré al que vive por siempre. Él es mi
vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. Gloria a Dios, qué hermosa alabanza, realmente defender mi fe, hacer apologética de lo que hemos creído, los principios, hermanos. Nada puede mover nuestros principios y nuestra regla de fe y conducta, que es la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Aún en este tiempo realmente que estamos viviendo, donde a lo bueno parece que más que nunca sigue realmente muy presente lo que decía Isaías capítulo 5. Hay a los que lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. En un mundo donde se va redefiniendo lo que es la moralidad, lo que es el pecado, realmente, sí, la palabra de Dios nos dice que el mundo pasa y su deseo. Y está pasando, en el original nos dice, está pasando. Porque de hecho nosotros pasamos sobre este tiempo estipulado y creado por Dios. Esta cronología sobre el Cairo de Dios, nosotros estamos pasando, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, en esta tarde, qué bueno que podamos realmente estar dispuestos a defender, como lo decía Judas en el capítulo 1, en el único capítulo, ¿sí? En el versículo 3, contender ardientemente por la fe, defender lo que hemos creído, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante lo que vamos a compartir viniendo del pie del devocional que compartimos al principio. Como lo decía Pablo, yo sé a quién he creído. Y también como compartimos también acerca de Job, realmente, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, realmente esa palabra profética que podemos ver acerca de Jesús, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué bueno, hermanos, qué bueno lo que estamos compartiendo. Por eso comunícate con nosotros, si tenés algún pedido de oración, realmente algún mensaje de texto, alguna palabra, puedes hacerlo al 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75, el número de línea es el 60 71 38 45, 60 71 38 45, y también estamos saliendo por Facebook, La Predicadora 94.1 FM, señales antes del fin. También estamos saliendo por ahí, estoy compartiendo también el enlace, puedes encontrarme como Elías Escubilla. Gracias a Dios por la vida de cada hermano y hermana y por todo lo que el Señor nos concede. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otra oración, vamos a orar por las peticiones, ¿sí? También tenemos otros mensajes, mientras tanto vamos a compartir. Dice Lore Rojas, dice bendiciones Eli Mauro, hermosa la palabra, saludos, muchas gracias Lore por estar ahí en la sintonía, Dios te bendiga grandemente. También otro mensaje dice, paz hermano, lo estoy escuchando, pido oración por mi catarata y pido por mi esposo Sergio Raúl Carabajal y por mi hija Lucía Sánchez, bendiciones. La hermana Virginia Rosa Becerra, gracias hermana por estar y por dejar tu mensaje. La palabra de Dios dice, orad los unos por los otros, así que vamos a estar orando también. Bendiciones Elías y Mauro y toda la audiencia, los escucho mientras vuelvo del trabajo. Está muy bueno el programa, que el Señor los siga bendiciendo. Abrazos, Alicia Peralta. Gracias hermana Alicia también por estar ahí, escuchando mientras volvés del trabajo. Dios te bendiga poderosamente. También otro mensaje, bendiciones Elías, Mauro, estoy escuchando por radio. Miriam Robles, gloria a Dios por nuestra hermana también, gracias hermana Miriam por estar
Gracias por cada hermano y hermana, por cada mensaje, y por aquellos que están escuchando y aún no se han comunicado o no pueden comunicarse. Que Dios los bendiga ricamente. También me ha comentado mi madre, también mandamos saludos a Carmen de Canales, que también escucha, hermana Carmen, que también a veces no puede mandar mensaje. Que Dios te bendiga, hermana, si estás escuchando. Sabemos que el Señor está en control de todas las cosas y por eso oramos en esta tarde. Vamos a estar orando por las peticiones. Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por todo lo que tú nos concedes, Señor. Te doy gracias, Señor, porque por tu gracia podemos estar de pie, Señor. Porque, Padre, por tu obrar, Señor, que sigue vigente, tu testimonio vivo, Señor, aún sigue siendo el mismo Dios de prodigios, de milagros, de maravillas, Señor. Tú eres inmutable, tú nunca cambias, Señor. Tu palabra dice en Hebreos, capítulo 13, Señor, versículo 8, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Jesús. Por eso oramos, Señor, por eso, Señor, hablamos de ti, Señor. Este evangelio que no es moderno ni es antiguo, sino que es eterno, Señor. Padre, traspasa las culturas, los tiempos, las edades. Sigue obrando, Señor, con poder, con autoridad, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Padre, extiende tu mano de misericordia, de poder, Señor, de sanidad, Señor, en la vida de nuestra hermana Lucila Cuevas, Señor, por su salud, Señor. Cuevas Rojas, Señor, extiende tu mano de poder. Padre, hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en tu sangre, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Padre, tú eres quien llevaste nuestras enfermedades, Señor. Padre Santo, aquellos que nos condenaban, Señor, por causa del pecado, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio de tu sangre, de tu sacrificio vivo, Señor. Oramos, Señor, por la petición de nuestra hermana Virginia Rosa, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, oramos, Padre Celestial, por la vida de Sergio Carabajal, Señor, por su esposo y por su hija Lucía Sánchez, Señor. Bendice, Señor, Padre Santo, este matrimonio, esta familia, Señor. Extiende tu mano de poder, extiende tu mano de autoridad, Señor. Sigue obrando con poder y autoridad, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Sabemos que tú tienes el control de cada situación, de cada necesidad, Señor. Padre Santo, tu palabra dice en Proverbios capítulo 16, Señor, Padre Santo, que el hombre propone, pero Dios dispone, Señor. Tú tienes la última palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos a ti nuestras obras, Señor, todo lo que somos, Señor. Padre Santo, venimos delante de tu presencia y te decimos que te necesitamos, Señor. Padre Santo, te necesitamos, Señor, como aquel publicano, Padre Santo, que se acercó delante de tu trono, Señor. Tú eres quien tiene misericordia, Señor, de cada vida, de cada corazón. Padre Santo, te necesitamos aún en este tiempo, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor, pero contigo todo lo podemos. Cristo de la gloria, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Sigue obrando con poder y con autoridad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos concedes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su presencia, hermanos, por todo lo que el Señor nos concede aún en este tiempo. Gloria a Dios por cada hermano y hermana. Sabemos que el Señor tiene el control, así que confiemos en el Señor, como lo estamos haciendo, como lo estás haciendo, hermano y hermana que está del otro lado. Confía en el Señor, porque el Señor tiene cuidado, ¿sí?, de cada uno de nosotros, ¿sí? Como vimos en la reunión anterior, en el programa anterior, capítulo 12 de 2 de Samuel, versículo 20. Le voy a pedir a Mauro que si me puede subir un poquito la cortina. Le voy a pedir a mi amigo Mauro si me puede subir un poquito la música. Está distraído un poco mi hermano. Le voy a pedir a mi amigo Mauro si me puede subir un poquito la música, porque se escucha ahí un poquitito. Estaba un poco distraído ahí, como Eutico. No. Gracias a Dios. Y estábamos compartiendo el programa anterior, en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 20, algo que hizo luego de que vino Natán el profeta, algo que hizo David, y que los criados, los sirvientes no entendieron acerca de su ración.
Porque vemos que él ayunó, se vistió de cilicio, no comió, no bebió, estuvo allí clamando a Dios acerca de su hijo que fue herido gravemente por causa de Dios y de su desobediencia, de su pecado, lo que hizo con Betsabé, y dice que le fue quitado la vida. Y luego de que se enteró de que sus criados no podían, decía, bueno, decile vos lo que le pasó, ¿no? Dice que él se levantó, luego dice que se lavó, luego que se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Dios y adoró al Señor. Esto, hermanos, son las señales y los síntomas de un arrepentimiento genuino. Realmente, si podemos hacer en contraste con nosotros, realmente levantarnos de la situación. Si hemos pecado, tenemos abogado con el Padre a Jesucristo, decía Juan en la primera epístola, capítulo 1, y esto nos habla de se levantó, del hebreo, la palabra kun, que quiere decir acondicionar, afirmar, ¿sí? Clarificar, confirmar, figurativamente, intensamente. Él realmente se levantó de la situación de donde estaba. Dice que se lavó también, que se limpió por completo. Y luego de eso dice que se ungió, se embadurnó, en otras palabras, con aceite, ¿sí? Se perfumó y luego, como dice su palabra, se cambió, ¿sí? Y esto nos habla de apresurarse. Luego de esto se levantó, se lavó, y lo podemos ver y podemos dar la idea de que esto lo hizo realmente David arrepentido rápidamente, y se cambió, realmente se fortaleció, en otras palabras, alejándose, ¿sí? Se ungió y se apresuró, se cambió sus ropas. Y luego dice que entró, se acercó a la presencia de Dios y dice que ahí adoró. Y nos está diciendo que se postró realmente ante Dios, ante lo que Dios es. Realmente dio culto en reverencia y en rendición a Dios. Realmente yo le puedo hacer volver, decía en otras palabras. No, le decían, no. Le decían, realmente no lo puedo hacer volver. Y como hemos compartido, esto hablaba David con sus criados. Los siervos se quedaron sorprendidos. Mientras el niño vivía, David se había vestido de cilicio y de ceniza. Cuando el niño murió, era de esperarse que estuviera fuera de sí, como que quedara en shock, en otras palabras. Sin embargo, David se lavó, cambió su ropa y fue a la casa del Señor para adorar, y entonces realmente le pidieron la explicación. David sabía que lo volvería a ver al niño después de haber muerto, ¿sí? Pero David sabía que vendría el día cuando él también tendría que morir, y sabía que de esa manera se reuniría con su hijo. Realmente partió y realmente fue permitido por el Señor, hermanos. Realmente vemos la palabra de Dios que dijo Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Realmente esto enseña la palabra de Dios, hermanos. A David le fue posible consolarse cuando su hijo murió. Luego de estar ahí en ayuno y en oración, luego realmente arrepentirse de corazón, realmente él pudo ser consolado. Él sabía que algún día le vería nuevamente. En contraste con esto, vemos más adelante lo que ocurrió cuando Absalón muere, luego de rebelarse contra él mismo, muchos años después. Porque este muchacho sería una angustia para David. Cuando él murió, dice que David lloró su muerte, dice. Realmente, cuando el comandante del ejército de David fueron a batallar contra otras naciones, dice que se enteraron luego de que tuvieron la victoria el pueblo de Israel, dice que tuvieron que cambiar su semblante, luego de que vinieron a la casa del rey, luego que entraron a la ciudad, ¿sí? Todo el ejército de Israel, gozoso porque tuvimos la victoria, dice que se enteraron, y esto lo podemos encontrar versículo más adelante del segundo libro de Samuel. Dice que se enteraron que el rey
estaba llorando y estaba angustiado. Y ellos cambiaron realmente su semblante por la causa del rey, ¿no? Y era tremendo eso. Lo que había pasado con Absalón, ¿sí? Lloró su muerte. Realmente podemos ver, aparte de las enseñanzas que hemos considerado sobre el pecado, su perdón y la consecuencia, realmente esto concluye con una expresión de esperanza para aquellos creyentes que, habiendo aceptado la salvación lograda por la muerte y resurrección de Cristo, han perdido a un ser querido en Cristo. La palabra de Dios nos enseña que vamos a volver a verlos, realmente, como lo decía Pablo a los hermanos en Tesalónica, ¿sí? No desmayéis como aquellos que no tienen esperanza. Realmente, si creemos realmente en Cristo, que murió y resucitó, también en ese mismo, como lo dice la palabra de Dios en Romanos, con ese mismo poder, ¿sí? Con el Espíritu Santo seremos vivificados, también vivificados nuestros cuerpos mortales, por el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Realmente hay poder, y como lo dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las prioridades de Dios muchas veces no son las nuestras, como también lo vemos en Marcos capítulo 2, cuando realmente se le presentó el paralítico ahí que rompieron el techo. Realmente podemos ver que metieron al paralítico a los pies de Jesús, y ellos, pretendiendo también el paralítico mismo, podemos decir que querían ser sanos, pero realmente las prioridades de Jesús fue que dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. La salvación, porque de hecho, lo podemos ver, fue sano luego también, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Le dijo a los fariseos y a todos los que estaban ahí, los religiosos de aquel momento, de aquel entonces, le dijo: a ti te digo, toma tu lecho y levántate. Y realmente se levantó y anduvo este paralítico. Pero más adelante, seguramente, pasaron los años y el paralítico murió físicamente, ¿no? Así como Lázaro fue resucitado, como Dorcas, ¿sí? Como cada persona, como aquel también que lo fueron a enterrar y tocó los huesos de Eliseo también, dice en el Antiguo Testamento. Cuando venían ahí los madianitas, esa patrulla, vinieron a asaltar, a atacar al pueblo de Israel, que estuvieron realmente batalla durante muchos años, a robarles la comida y cuantas otras cosas. Dice que le estaban hay unos israelitas ahí enterrando a cierta persona, a cierto hombre que tocó los huesos de Eliseo. Seguramente esa persona también, ¿no? Pero realmente la palabra de Dios dice que tenemos vida eterna en Jesús, en este cuerpo, y también cuando nos vayamos a su presencia, hermanos. Lo más importante es a dónde vamos, ¿sí? El Señor puso eternidad en cada uno de nosotros. Y lo que estamos pasando, como lo decía Pablo, es leve y momentáneo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, decía Pablo, no son comparables, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que estés pasando, hermano, no se ha de comparar con lo que vamos a ver, ¿sí? Una persona que se llamó, si no me equivoco, el apellido Horacio, no sé si Bonar, no me acuerdo bien el apellido, pero una persona que se llamaba Horacio escribió en cierta oportunidad: un instante, tan solo un instante, ni siquiera un minuto, unos segundos en la presencia de Dios, estar en el cielo, nos hará olvidar toda una vida de calamidad, toda una vida de aflicción, hermanos. Estar en la presencia de Dios, ver a nuestro Maestro y despertar nuestros ojos, al abrir nuestros ojos y a decir: Señor, es un día más cerca de tu venida. Viendo lo que está pasando con Israel, ¿sí? Los ataques en Gaza, hermano, lo que está pasando en estas dos naciones, realmente desde ya, de que viene como consecuencia de lo que hizo Abraham, queriéndole dar una mano y adelantarse a la promesa de Dios, darle una mano entre comillas a Dios, teniendo un hijo con la esclava, con la egipcia, con Agar, ¿sí? Y de ahí salen estas dos naciones, el de la promesa que era Isaac y después Ismael. Realmente, y aún en este tiempo, hermanos, hay batalla realmente también. Lo podemos ver también más adelante, Esaú, ¿sí? Con Jacob. Realmente como consecuencia de
de meter la pata, ¿sí? Del pecado, de las consecuencias, lo que trae todas estas cosas, como le pasó a David también, realmente con su hijo Absalón más adelante, como estamos compartiendo. Pero él se arrepintió, hermanos. Él se arrepintió y Dios lo perdonó. Porque dice en esa palabra que compartimos el programa anterior que le perdonó la vida. No morirás. No morirás, ciertamente. Y podemos ver todas estas cosas, hermanos. Realmente lo que estás pasando, hermanos, es leve, es momentáneo y es pasajero, ¿sí? Realmente las propuestas eternas. Bendice alma mía a Jehová, como lo dijo el mismo salmista en el Salmo 103, y no olvides ninguno de sus propuestas, de sus beneficios. Mira todo lo que el Señor hace, realmente. Y por eso podemos estar de pie por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Cómo termina esa historia? Fue al templo a orar, cambió sus ropas, se levantó de la situación. El Señor nos llama también a levantarnos, no seguir pecando, no seguir cometiendo, tropezar con la misma piedra, como quien dice, estar ahí nuevamente, hermanos, en aflicción. Si el Señor te perdona, ¿sí? Él es amplio en perdonar, pero realmente si vamos con un corazón contrito y humillado, como lo decía David también en el Salmo 51, ese es el sacrificio que Dios desea, al que Dios nos desprecia. Realmente nos levantamos como lo hizo David, se lavó, ¿sí? Somos lavados por la palabra de Dios, ¿sí? Como lo dice la palabra de Dios también en Tito, y lo voy a leer, que es tremendo también. En Tito lo podemos ver, capítulo 5, mientras se pueden estar comunicando. Realmente esto es tremendo, capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, de un nuevo nacimiento, que también mencionamos acerca de Nicodemo. Hay que nacer de nuevo realmente, una conversión, y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos levantamos de la situación que estábamos pasando, ¿sí? Realmente nos lavamos, nos ungió por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Nos perfumó y nos cambió de ropas. Ya esas ropas viles, no, sino esas ropas de gala, como lo podemos ver en el sacerdote Josué, como estaba también el enemigo Satanás para acusarle, pero está esa palabra de Dios que fue cambiada sus ropas y el acusador estaba, pero realmente si en Señor tenemos perdón, ¿sí? Y una nueva oportunidad, no hay nadie que nos pueda acusar y condenar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dijo Pablo en Romanos capítulo 8, Dios es el que justifica, ¿sí? El Señor nos trata, mayor que el perdón es la justificación, y nos ve a través de su sangre, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, como si nunca hubiésemos pecado. Un cambio de ropa, realmente, como lo dice también Pablo a los hermanos en Colosas, ¿sí? Vestido del nuevo hombre, como lo dice en Efesios, ¿sí? Despojaos del viejo hombre, de lo que está viciado según este mundo, según las cosas terrenales y carnales de este mundo, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad, realmente, de la verdad que es Jesús, hermanos. Entonces también cambiar nuestras ropas, entrar en la casa de Dios, entrar en la presencia de Dios, ¿sí? Hoy en día, en ese tiempo estaba el templo, realmente, esa tienda que había hecho David, porque también recordemos que fue impedido por causa también de Dios, de que él haga el templo, que él deseaba hacerlo, y más adelante lo hizo su hijo Salomón, realmente, ¿no? Pero ahora nosotros somos templo de Dios, del Espíritu Santo, hermanos. ¿Y sabes cómo entramos también a la presencia de Dios? A través de la oración. No hay otra cosa más que la oración, hermanos, y adorar a Dios, ¿sí? Postrarnos delante de Dios y adorar a Dios. Señor, te doy gracias, Señor, Padre Santo, te doy gracias por todo lo que estoy pasando y atravesando, creyendo, Señor, que lo que estoy pasando, como le dice su palabra, hermanos, proclamar la palabra de Dios, ¿sí? No nada nuevo, nada, no alguna positivismo ni nada de cosas raras, sino
proclamá la palabra de Dios. Tu palabra, Señor, dice esto y yo la creo. Aumenta mi fe, Señor, para creer y para afrontar las dificultades, las adversidades que estoy atravesando. Hermano, es necesario, ¿sí?, orar y creer a Dios, hermanos, más allá de las circunstancias que te pueden decir una cosa, las situaciones te pueden decir otra cosa, pero Dios te dice realmente la posta. El Señor te dice realmente la posta, hermano, la verdad. La verdad te hace libre. Por eso, qué bueno estas señales de un arrepentimiento genuino. Vayamos a su presencia cada día también con ese corazón, con ese espíritu contrito y humillado al cual Dios no desprecia. Vamos a la tanda publicitaria y luego continuamos con más Evangelio Eterno. De espacio publicitario. No todas las aguas son iguales. No todas me cuidan como Bethesda bajo sodio. El agua de mesa, purificada bajo los más rigurosos procesos de filtrado hiposódico. Bethesda cuida mi salud y cuida mi cuerpo. Conseguila en bidones retornables de 20 litros al precio más bajo del mercado. Bethesda, nos acercamos a las puertas de tu hogar. Comunícate al 11 55 15 55 36. Bethesda bajo sodio, el agua de tu mesa, el agua de tu vida. El Incomparable te invita a escuchar sus programas radiales llamados Hablando de Ti. Todos los lunes de 0 a 5 horas, los miércoles de 22 a 0 horas y los viernes de 14 a 17 horas. Por la predicadora FM 94.1. Bendiciones. Estamos ready. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más, probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Baile dos que llegamos con todo, así somos todos, aceite ungido para todo. Hoy me despierto, Hola, bendiciones. Soy Elías Escubilla y quiero invitarte a escuchar Evangelio Eterno. Evangelio Eterno. Todos los jueves de 15 a 17 horas por FM 94.1 La Predicadora. Dios te bendiga. nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación. Todos los viernes, Vigilia Radial en La Predicadora. Desde las 23 horas y hasta las 3 de la madrugada, estaremos intercediendo por todas las necesidades, compartiendo palabra de Dios y testimonios, junto al programa Jehová es mi guerrero, conducido por los siervos Rubén y Mari Barrios. No te olvides, todos los viernes, a partir de las 23 horas, Vigilia Radial por tu radio, La Predicadora. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora
94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación. Continuamos con más Evangelio Eterno. Estamos en la segunda hora, gracias a Dios por la vida de mi amigo Mauro ahí, que está en los controles, también por cada mensaje que ha llegado y gloria a Dios por lo que estamos compartiendo, ¿sí? Tratamos de... La palabra de Dios nos lleva a otros pasajes bíblicos, a otros pasajes, ¿verdad? Y nos hace acordar otros textos que decís, me acuerdo de esto tiene que ver con esto, ¿sí? Porque realmente no hay grados de iluminación, como siempre decimos, ¿sí? El Señor nos da luz en la medida en que nosotros podamos acercarnos a la palabra de Dios todos los días, ¿sí? Un poco más, Señor, esta vez me acerco, ¿sí? Pero cada día más. ¿Sí? Las herramientas y las disciplinas espirituales, que es la lectura de su palabra también, la oración, el alabar a Dios, los ministerios, los servicios, ¿sí? Nosotros vamos a crecer en la medida que más realmente busquemos del Señor y apliquemos a nuestra vida lo que aprendemos, ¿verdad? Y realmente nos deja cosas para ver, ¿sí? Has tenido en poco, le decía a Dios, a David, y a nosotros también el Señor nos dice, nos llama esa advertencia de no tener en poco la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, clama a mí y yo te responderé, como lo conocemos, o también dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas le librará, ¿sí? Bueno, ahí tenemos que aplicar lo que es el carácter de Cristo. Bueno, Señor, si te falta paciencia, dame paciencia, Señor. Lo tengo, Señor, ayúdame, en otras palabras, porque realmente tenemos el fruto, pero tenemos que hacer madurar esas partes y esos aspectos, esas virtudes del fruto del Espíritu Santo, que es paciencia también. En algunos tal vez estamos más que otros. Bueno, fe, estoy ahí, necesito ajustar el gozo y contentarme con lo que tengo. Hoy voy a leer un poco en Hebreos que dice, no con avaricia, sino contentos con lo que tenéis, proveyendo, ¿sí? Para las necesidades. Ahí también, ¿sí? O leo también la palabra de Dios, dice, también, no me des mucho ni poco, lo decía Salomón, ¿sí? Porque si tengo mucho, voy a olvidarme de vos. O si tengo poco, voy a empezar a robar o a hacer otras cosas y voy a hacerte quedar en descrédito, ¿sí? O realmente voy a deshonrar tu nombre. En otras palabras, ¿no? Manténme del pan necesario, decía. O también vamos ajustando ahí todo lo que tiene que ver con nuestro carácter, hermanos. Si somos hijos de Dios, tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? El desarrollo del carácter de Cristo. Y como estamos compartiendo, a lo primero, realmente que podamos predicar la buena noticia y no avergonzarnos, ¿sí? Hoy quiero compartir la palabra de Dios, ahí también en 2 de Timoteo, desde el capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Vamos a estar leyendo con la ayuda del Señor mientras se pueden estar comunicando. Pero antes vamos a pasar otra alabanza, ¿sí? ¿Te parece, Mauro? Y luego vamos a compartir ya la palabra de Dios, como estamos compartiendo, ¿no? Más palabra de Dios.
encuentro, abriendo mi interior. Nada me inunda como lo hace tu voz. Voy a tu encuentro, abriendo mi interior. Nada me inunda como lo hace tu voz. Amor de Dios, por un pecador, mostró su paz en mi dolor. Nada detendrá tu amor. Amor de Dios, por un pecador, mostró su paz en mi dolor. Nada detendrá tu amor. Amor de Dios, por un pecador, mostró su paz en mi dolor. Nada detendrá tu amor. Amor de Dios, por un pecador, mostró su paz en mi dolor. Nada detendrá tu amor. Hoy me despierto, me consume. Nada detendrá su amor, nada detendrá su amor. Realmente, sí, vamos a verlo cara a cara, hermano. ¿Sí? ¿Qué te causa? A veces me pregunto y pregunto también a los demás, ¿qué te causa esto, hermano? Que un día vas a ver a Jesús, ¿sí? Esta es la vida eterna, capítulo 17 de Juan, versículo 3, Jesús orando por sus discípulos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a quien has enviado. ¿Sí? Jesús tiene que ser la única pasión, nuestra única pasión por la cual vivir. No es nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros familiares, ¿sí? Nuestro cónyuge, nuestro novio, nuestra novia, ¿sí? Nuestras actividades, tiene que ser Él. Es Jesús, hermano, nuestra única pasión por la cual vivir. Pasaron ya varios años en la vida de Pablo, el apóstol, y una de las últimas palabras que podemos ver, la última carta que él escribió fue tan de manera personal, como vimos también y compartimos el devocional al principio, al comienzo del programa, más personal a Timoteo, a su fiel colaborador, al hijo espiritual que él había engendrado, ¿sí? Como lo dice también, así como lo había engendrado en prisiones a Onésimo, a Timoteo también le decía, él es mi hijo, ¿no? Realmente le hablaba como un padre, y lo vemos más adelante. Tú pues, hijo mío, le decía en el capítulo 12, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Pasaron los años, Pablo preso en Roma, le quedaban, ¿sí?, si se quiere, pocos días para ser realmente ejecutado, y él escribe estas cosas, ¿sí?, que no se avergüence. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 8 de 2 de Timoteo: por tanto, no te avergüences, como compartimos, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Luego dice el versículo 13 y 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gloria a Dios por su palabra, ¿sí? ¿Sabes, hermano, una cosa importante que podemos ver en la Biblia? Y nos habla de que Dios no se avergüenza de vos. ¿Sabías eso? Dios no se avergüenza de vos. Jesús no se avergüenza de nosotros. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, toda esa galería de los héroes de la fe. En el versículo 16 dice que ellos anhelaban una mejor patria, una patria celestial. Por lo cual Dios dice que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios diciendo: yo soy su Dios. Y Él no se avergüenza porque les ha preparado una ciudad. También dice la palabra de Dios en el mismo libro, en Hebreos, en la misma epístola, carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 11, que Jesús no se avergüenza de llamarse tu hermano. Jesús es nuestro hermano porque Él participó de carne y sangre. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11 del capítulo 2, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, hablando de Jesucristo, hermanos. Y por último también la esperanza que tenés y que tenemos, que es dada por medio del Espíritu Santo, la podemos conocer, la podemos realmente tener de una manera tangible, realmente en la congregación, al congregarnos en la comunidad de la fe, por medio de su palabra. Esa esperanza no avergüenza, dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza por el amor de Dios, porque el amor de Dios, ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí tenemos, hermano, la Trinidad, Dios en tres personas diciéndonos que no se avergüenza de nosotros, hermanos, que la esperanza que el Señor nos ha dado no avergüenza, hermanos. El mundo pone sus esperanzas en cosas pasajeras, el mundo pone sus esperanzas en cosas materiales, realmente en competencias, ¿sí? En ver realmente, y se goza haciendo el mal, viéndole a su prójimo, yéndole de mal en peor, viéndole que le pasa de calamidades y cosas malas. Ellos se gozan en las injusticias. Realmente nosotros nos gozamos en la verdad que es Cristo Jesús, y tenemos esta esperanza que no avergüenza. Realmente nos podemos sentir, en otras palabras, ¿sí?, en un buen término, orgullosos, hermanos, y saber realmente bienaventurados es la palabra, afortunados en quien hemos creído, como lo expresa Pablo, hermanos. Para poner en contexto, realmente desde el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7, Pablo le hace recordar dos cosas a Timoteo. Primero, la causa de su encarcelación.
Dice, doy gracias a mi Dios, Timoteo, en el versículo 3, que sirvo al Dios al cual sirvo desde mis prisiones, ¿sí? Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, dice, para llenarme de gozo. Luego hace otro recordatorio Pablo a Timoteo acerca de la unidad que tenía Pablo y Timoteo y el llamamiento. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 16. Dice que este joven realmente era de buen testimonio y daban buen testimonio las ciudades que estaban en Listra y en Iconio. Realmente podemos ver esto, hermanos, una persona que la gente hablaba bien de este joven, de Timoteo. Y Pablo le recuerda esto, trayendo la memoria, la fe no fingida, trayéndote a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual primero estuvo en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, una fe no fingida. Realmente, así como decía la palabra de Dios en Hebreos, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, ¿en cuanto a qué? En cuanto a aquellas personas que tienen fe en Dios, que han creído realmente a Dios por sobre todas las cosas, no a las situaciones como mencionaba anteriormente, sino a Dios, hermano, por sobre todas las cosas. Y ya esa galería de la fe, ese capítulo acerca de la fe que nos habla por excelencia, que es tremendo, realmente nos dice que la fe, en el versículo 1, es la certeza de lo que se espera y la convicción del oído. La convicción de lo que no se ve. No lo veo con mis propios ojos, con mis ojos físicos, pero realmente lo creo. Lo he escuchado. He escuchado de que hay un Dios. En el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe no fingida que lo tenía la abuela y la mamá de Timoteo. Y también dice Pablo, estoy seguro, Timoteo, que también hay en ti. Recordando Pablo acerca de todo lo que pasaron, hermanos, todo lo que vivieron, ¿sí? Apedreados, ¿sí? Encarcelados, ahí en Filipos, en el capítulo 16, todo lo que había pasado, ¿no? Todas las cosas, luego lo que pasó también en capítulo 18, en Corinto, antes también en Atenas, todas las cosas que había pasado y que había visto con sus propios ojos Timoteo, las maravillas de Dios, cómo Dios lo usó, ¿sí? Cómo padecieron por la causa del Evangelio. Realmente Pablo le hace recordar estas cosas, la causa de su encarcelamiento. Timoteo, acordate que estoy preso por la causa de las causas, que era y que es el Señor. Realmente, hermanos, fíjense en eso. Y también le hace recordar el llamado, ¿sí? Le hace recordar estas cosas, hermanos, desde cómo se conocieron, cómo Pablo lo tomó para el ministerio, le fue útil para el ministerio a Timoteo, y realmente la unión que tenían ellos, hermano, ¿en cuanto a quién? En cuanto a la fe en Jesús, hermano, la unidad que tenían en el Espíritu de Dios. Hermanos, eran hermanas realmente espiritualmente hablando. Por eso dice también más adelante, te aconsejo, le da un consejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Luego más adelante le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios a esto, hermanos. Por eso, como compartíamos en el versículo 8, vamos allí. Luego de todas estas cosas, de recordarles, dice, así que, en otras palabras, así que Timoteo, luego de decirle todas estas cosas, por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, le dice, Timoteo, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor, de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Y quiero dejarte estas cosas, hermano. En primer lugar, no avergonzarte de hablar de Cristo. La palabra de Dios nos dice más adelante también que prediques a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. ¿Sí? El Señor nos prepara la oportunidad para hablar de Él, hermanos. Realmente el Señor nos llamó a predicar. No somos, ¿sí? Realmente, por así decirlo, nosotros no somos los encargados de cambiar a las personas, pero sí
en la palabra de Dios, el Evangelio, este Evangelio eterno que es por medio del Espíritu Santo. Nosotros como instrumentos, como barro en sus manos, somos los encargados de predicar. Y el Evangelio es el que produce cambios. El Espíritu Santo es el que transforma, el que toca a las personas, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso dice la palabra de Dios, no te avergüences primero, Timoteo, de hablar de Cristo. Y también le dice Pablo a Timoteo, ni de mí, preso suyo. No te avergüences. Mencionando anteriormente, acordate, trayendo a memoria la fe no fingida. Trayendo a memoria, acordándome de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Quiero verte, Timoteo, pero vemos más adelante que no lo pudo ver, y fueron las últimas palabras que les dio a su hijo amado, a Timoteo. Le dice, no te avergüences también de mí, que soy preso, que estoy preso por servir a Jesús, por servirlo. ¿Sí? Y luego dice, si no participa, como compartimos, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces le dice, no te avergüences de hablar de Cristo, ni de mí que soy preso, que estoy preso, ¿sí? Por la causa de Cristo, sino también que les dice, no te avergüences de participar de las aflicciones por hablar de Cristo. En otras palabras, como estábamos compartiendo anteriormente, le está diciendo, Timoteo, tenés que estar dispuesto a sufrir. Prepárate para sufrir. Soportar los sufrimientos por el Evangelio. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y esto nos lleva a este capítulo que mencioné anteriormente. Capítulo 4 de Primera de Timoteo. De Primera de Pedro, perdón, capítulo 4 de Primera de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermanos, realmente la palabra de Dios nos llama a esto, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a padecer por la causa de Cristo, por el Evangelio, por esta buena noticia, pero ya no por causa del pecado, sino por la causa de Cristo, hermanos. Y se está padeciendo por causa del pecado. Claro que vendrán las consecuencias, como dice su palabra, pero tenés que arrepentirte de tus pecados. Hay oportunidad aún mientras estés en este cuerpo, tenés oportunidad de salvación. Si podés ir realmente con un corazón arrepentido delante de tu presencia. ¿Para qué? Para que realmente puedas ser trabajados por Dios y puedas realmente, como dice acá, participar de las aflicciones, pero no por el pecado, sino por hablar de Cristo. Dispuesto a sufrir, prepárate para sufrir, soportar los sufrimientos por el Evangelio. Pero dice, no según tus fuerzas, sino según el poder de Dios. Con la fuerza, dice en otras palabras, que Dios te da. Con las fuerzas que Dios te da. Tomá fuerzas en el Señor, Timoteo, le dice Pablo, y participá. Participá así como lo estoy haciendo yo, Timoteo, estoy preso por la causa de las causas, participá también de los sufrimientos por la causa de Cristo. Hay un incidente que pasa en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan suben al templo a la hora de la oración, al templo de la Hermosa para orar, y estaba ese cojo, ese paralítico, y que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y podemos ver todo lo que pasó y la repercusión que tuvo. Luego, más adelante en el capítulo 4, también después en el capítulo 5, y dice la palabra de Dios que hubo una discusión allí, que se presentó Gamaliel y estuvieron ahí. También, ¿sí? Ahí lo que estaban ahí, se me fue la palabra, todos los intérpretes, todos los sabios, los fariseos, los que estaban ahí, ¿sí? Y se reunieron y empezaron a hablar y a disputar. Bueno, fíjense que si es del hombre, en otras palabras decía este Gamaliel, esta persona que era muy respetado, se va a desvanecer, se va a deshacer. ¿Qué cosa? Los que están diciendo esta persona, estos muchachos, hablando acerca de Jesús y de todas estas cosas.
Después se levantó otra persona, acuérdense, que también, y fue dispersado y se disolvió su grupo, el grupo que tenía. Y luego dice, no sea cosa que ellos estén hablando la verdad y estemos luchando directamente, en otras palabras, contra Dios. Y luego dice que, luego de todas estas cosas, les azotaron mucho, dice, a Pedro y a Juan, y ellos salieron de ahí, del templo, salieron de esa reunión gozosos. Tenían la espalda laceradas, lastimadas, pero dice la palabra de Dios que ellos salieron gozosos por tenerlos por dignos de padecer por la causa del nombre. Eso es tremendo, hermanos. Gloria a Dios por eso, ¿sí? Eso lo dice en Hechos capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, les amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron, ahí está, de la presencia del concilio, gozosos. No salieron tristes, sino gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mirá, yo soy un hijo de Dios. Mirá, estoy padeciendo por la causa de Cristo. ¿Sí? Estoy dispuesto a padecer por la buena noticia. Porque realmente, hermanos, no es según mi fuerza, no lo estoy haciendo por mi fuerza, según el poder de Dios, según el poder del Espíritu Santo. No estoy solo en las dificultades, en la adversidad en lo que estoy atravesando, sino que Él está conmigo como poderoso gigante. Timoteo, saca fuerzas en el Señor, saca fuerzas por su poder, prepárate para sufrir. Soportar los sufrimientos del Evangelio. No podemos hacer oídos sordos o la vista gorda, ¿sí? No podemos ser indiferentes ante el llamado de Dios, hermanos. Si somos sus hijos, realmente tenemos que estar armados y dispuestos en cuanto a este pensamiento, hermanos. Como lo dice Pedro también, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Prepárate para pensar diferente, ya no pensar como pensabas antes, sino realmente prepárate para sufrir y está dispuesto a padecer por la causa de Cristo. Este sufrimiento no es realmente por causa del pecado, para aflicción del alma, sino realmente es para realmente crecer en la fe, hermanos. Realmente para crecer y para, como dice su palabra, manifestar sencillamente la gloria de Dios, para manifestar lo que el Señor es. Hermanos, somos cartas leídas, somos el testimonio vivo de lo que el Señor sigue haciendo aún en este tiempo, ¿sí? Como lo dice su palabra, hermanos, transmitir a Dios esta buena noticia, este evangelio, ¿sí? Que es Jesucristo, lo que el Señor es, y transmitirlo con lo que decimos en un porcentaje, con lo que hacemos también, pero por sobre todas las cosas con lo que somos. Soy un hijo de Dios, sos una hija de Dios, realmente, y el Señor está con nosotros. No te dará más cargas de la que no puedas sobrellevar, pero realmente tenemos que estar dispuestos. Así como hablamos de Cristo, ¿sí? El enemigo se va a levantar, pero mayor es el que está con nosotros que los que están con ellos, hermanos. Mayor es el que está con nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Nuestro Dios está con nosotros y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice su palabra, hermanos. Por eso no hemos de desfallecer, no hemos de temer, sino que realmente sacamos fuerza por su poder. Como dice la palabra de Dios, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla de no avergonzarse. Dios no se avergüenza de vos, ¿sí? Jesús no se avergonzó, pero sí tuvo la muerte más vergonzosa que pudo haber existido en este mundo, que fue la cruz, y tomó tu pecado y tu vergüenza, hermano, en la cruz del Calvario. Por causa del pecado, esa vergüenza se hizo pecado, dice su palabra, para que nosotros realmente fuésemos declarados justos delante de Dios. Somos hijos de Dios comprados a un precio alto, hermanos, incalculable, ¿sí? Invaluable, a un precio, ¿sí? Que nada más y nada menos que la sangre de Jesucristo. Y por eso, sencillamente por amor a Dios, como lo compartíamos antes, hermanos, porque le amamos, porque somos sus hijos, tenemos que tener
y participar es de este sufrimiento, de padecer, de estos padecimientos por la causa de Cristo, hermanos, sabiendo que Él está con nosotros siempre y siempre saldremos en victoria cuando vivamos su palabra, cuando pongamos por obra lo que el Señor nos dice, hermanos, realmente buscando su presencia. ¿Por qué dice esto? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, Timoteo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? Por la gracia de Dios podés hablar de Cristo, por la gracia de Dios sos lo que sos, por la gracia de Dios podés padecer por la causa de Cristo. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué realmente privilegio, hermanos! Y qué gozo tiene que ser para nosotros tener a Jesús en nuestro corazón, hablar la buena noticia de salvación y estar dispuesto a padecer. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Timoteo, antes de los tiempos de los siglos. Timoteo, antes de que exista el tiempo, antes de que Dios crea la cronología, ya Dios tenía ideado el plan de salvación, porque nada sorprende a nuestro Dios, porque Él habita la eternidad, realmente porque este evangelio es eterno, porque este evangelio realmente no transita en cierta forma, si se quiere, en esta cronología, sino en el Cairo de Dios, porque Dios sigue siendo eterno, hermanos, y Dios habita la eternidad. Por eso dice su palabra, y como lo dice acá, esta gracia que nos fue dada, esta salvación en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos, hermanos, hay un aspecto histórico en nuestra salvación, realmente, como dice su palabra, que Él nos predestinó. La predestinación, el prorizo de Dios, que nos habla en el griego, que nos habla de que Dios designó antes, planificó antes. ¿Sí? La voluntad de Dios sigue siendo proactiva y se anticipa a los acontecimientos que puedan pasar. Nada sorprende a nuestro Dios, porque Él ya está en nuestro futuro, hermanos. Nuestro futuro para Dios es historia. Por eso la palabra de Dios le dice a Timoteo y nos dice a nosotros en esta tarde, nos salvó, ¿sí?, y nos llamó con llamamiento santo, apartados, ¿sí?, del pecado y consagrados para Dios, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos en Cristo Jesús. Pero que ahora, Timoteo, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia, por medio del Evangelio. Y después dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, dice el versículo 12, por lo cual, asimismo padezco esto. Pablo invitando a Timoteo a padecer, a participar. Porque Pablo ya padecía, estaba allí, como lo podemos ver y como mencionamos al principio, y lo dice en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Pablo mencionando, no tengas vergüenza, que no te dé vergüenza de hablar de Cristo. Yo no me avergüenzo, Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto. Realmente, como lo dice su palabra, hermanos, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, le dice. Pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé a quién he creído. Job mencionando allí, más anterior, años y años antes, en el capítulo 19 de Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, y nadie le podía decir lo contrario a Job. Y a Pablo tampoco, nadie le podía decir lo contrario, porque Dios estuvo a su lado. Realmente más adelante lo podemos ver, hermanos, que lo dice en el capítulo 4. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, le decía, no les he tomado en cuenta, ¿sí? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, le dice a Timoteo, para que fuese cumplida la predicación.
¿sí? Y el ministerio que le fue dado, le fue otorgado, y él sabía que Dios le iba siempre a dar la victoria, lo iba a sacar adelante en cada momento, en cada situación, y sabía que estaba en esa cárcel también en prisión con un propósito. Por eso dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, no me da vergüenza, porque yo sé a quién he creído. Y nadie le podía decir lo contrario a Pablo. Él lo había experimentado en carne propia. Él había pasado tantos años, hermanos, ¿sí?, en padecimientos, y como lo menciona también en Corintios, ¿sí?, a los hermanos ahí, todas las cosas, numerosas veces haciendo esto, numerosas en esto, encarcelamiento, en naufragio, en prisiones, apedreados, ¿sí?, puesto en esto, en vituperios, en azotes, en cuantas cosas. Y él decía, yo sé a quién he creído. No me avergüenzo, no me da vergüenza, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso, le está diciendo, ¿sí? Estoy seguro, en otras palabras, dice, de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Gloria a Dios. Por eso, en primer lugar, hermanos, mencionábamos, no te avergüences, no nos avergoncemos de hablar de Cristo, como lo decía Pablo. Luego le dice también, no te avergüences de participar de las aflicciones por hablar de Cristo. De hecho, si no te avergonzás de hablar de Cristo, no te tenés que avergonzar, ¿sí? Realmente tiene que ser así, de participar de las aflicciones por hablar de Cristo, ¿sí? No, que no nos den vergüenza. A veces decimos, no, están pasando esto, bueno, y a veces saltamos ante ciertos temas o ciertas situaciones, saltamos mal de una determinada manera, pero cuando nos mencionan a Jesús, a veces por vergüenza, bueno, lo dejamos allá, ¿no? La palabra de Dios nos dice, ¿sí?, de, como compartíamos esa alabanza, defender, de disputar, ¿sí?, o de dar, estar dispuesto por aquello que nos demanden razón de nuestra fe, como lo decía Pedro, estar preparado, ¿sí?, y como lo dice también en el capítulo 2 de esta misma epístola de Timoteo, realmente procurarnos con diligencia ser un obrero aprobado delante de Dios que no tiene, y ahí está la palabra, de qué avergonzarse. Realmente, hermanos, que nuestra delicia todos los días sea la palabra de Dios. Entonces no nos avergoncemos de participar, ¿sí? Y más adelante en el versículo 13 seguimos leyendo, le dice Pablo a Timoteo y nos dice el Señor en esta tarde, no te avergüences de seguir el ejemplo de Cristo. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí, dice, oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En otras palabras le dice, aferrate al modelo de la enseñanza, aferrate al modelo de la enseñanza que es Jesús. Gloria a Dios. Dice, seguí el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo. Aferrate al modelo de la enseñanza que aprendiste de mí. ¿Cuál era el modelo? Jesús. Y había aprendido Timoteo de Pablo, ¿sí? Y Pablo realmente tenía de ejemplo a Jesús. Pablo llegó a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados en Efesios capítulo 5. Y algunos diciendo, bueno, pero para que se te fue la mano, Pablo, ¿cómo vamos a imitar a Dios? Y andad en amor. Lo podemos a través del Espíritu Santo de Dios, según el poder de Dios. Entonces dice acá en el capítulo, como estamos compartiendo 1, versículo 13 de la segunda epístola a Timoteo, aferrate al modelo de la enseñanza. Por nada del mundo realmente deseches la enseñanza como le pasó a David, que tuvo por poco, como mencionábamos antes,
la palabra de Dios? ¿Por qué tuviste por poco la palabra de Dios? Al contrario, seguí el ejemplo de Cristo. ¿Cómo seguimos el ejemplo de Cristo? A través de su palabra, a través realmente de tu pastor, de la congregación, de aquellos hermanos espirituales, aquellos hermanos que te incentivan y que te instan a orar más y a buscar su presencia. Esas influencias realmente, hermanos, gloria a Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice su palabra en Efesios. No erréis en esto, decía Pablo. Realmente esas buenas costumbres, como lo dice, en esas cosas que tenemos que pensar, como lo dice Pablo en Filipenses capítulo 4, si hay algo bueno, digno de alabanza, en esto pensad. Si hay algo que me lleva a Jesús, si hay algo que realmente me despierte esa única pasión aún más por la cual vivir, que es Jesús, aferrate a eso. Seguí el ejemplo, hermanos. ¿Cuántos hombres? Yo siempre lo digo y tengo como ejemplo a mis padres, a mis pastores, que son un modelo a seguir. Realmente, hermanos, es esto, tiene que ser así, ¿sí? Tu predicador, ¿sí?, favorito, entre comillas, ¿sí?, tu referente principal tiene que ser tu pastor. Tu referente principal a seguir tiene que ser el pastor a donde realmente sos instruido, ¿sí? Realmente, así como los tengo a mis padres, y como siempre digo, todo lo que soy, lo que tengo es por la gracia de Dios, gracias a Dios y gracias a ellos que realmente se ocuparon de mi vida, así como de mis hermanos, y lo siguen haciendo, velan por nuestras vidas, así como tu pastor vela por tu vida. Es necesario que te aferres al ejemplo de Cristo, hermanos, al modelo de la enseñanza. Realmente el Señor no viene a buscar ovejas sueltas, sino un rebaño donde el Señor también nos llama a congregarnos y a buscar la unidad en el Espíritu Santo de Dios. Tenemos tiempo para tantas cosas a veces, o perdemos el tiempo en muchas cosas, pero realmente ocupémonos nuestro tiempo en las cosas de Dios, un poco más en la oración, un poco más siguiendo el ejemplo de Cristo. Aferrate al modelo de la enseñanza, aferrate en la fe y el amor en Cristo Jesús, le dice Timoteo. Y por último, versículo 14 dice, no te avergüences de cuidar la preciosa enseñanza de Cristo. No te avergüences. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Con el poder del Espíritu Santo, Timoteo, que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. La responsabilidad tremenda que tenemos de cuidar, hermanos, lo que el Señor nos ha entregado, su enseñanza, su palabra, la sana doctrina, hermanos, la palabra de Dios, la responsabilidad que tenemos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios, retén el consejo, no lo dejes porque eso es tu vida. En otras palabras, dice, retén la palabra de Dios, cuida la palabra de Dios, abrazala, no la dejes por nada en el mundo. No hagas como lo hizo David, que tuvo por poco la palabra de Dios. Realmente, cuida la palabra de Dios, reténla, dice, porque eso es tu vida. Y en otra versión dice, ¿sabes lo que te está diciendo? Tu vida depende de eso. Tu vida depende de la palabra de Dios. Cuando vos la aplicás, cuando vos vas, como lo hizo Esdras, ¿sí?, realmente presencia de Dios y preparás tu corazón primeramente, Señor, preparo mi corazón, dejo, Señor, mis emociones, mis sentimientos, mi intelecto, mi voluntad, todo a los pies realmente de la cruz, a los pies de ti, Señor. ¿Para qué? Para luego, como dice, preparó su corazón, ¿sí?, para instruirla, para instruirse, para estudiar la palabra de Dios, ¿sí?, para escudriñarla y para aplicarla todos los días, ¿sí?, y luego para enseñar a otros. Ese ejemplo, por ejemplo, tenemos, hermanos, y como lo decía Proverbios, no lo dejes por nada en el mundo el consejo, no dejes el consejo de la palabra de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences también de cuidar la preciosa enseñanza de Cristo. No te avergüences de hablar de Cristo en el versículo 8. No te avergüences de participar de las aflicciones por hablar de Cristo. No te avergüences de seguir el ejemplo de Cristo. Y no te avergüences de cuidar la preciosa enseñanza
de Cristo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía, hermanos. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, realmente podemos cuidar la preciosa enseñanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que es Jesús. Estábamos compartiendo que el ejemplo y el modelo a seguir es Cristo. Y la palabra de Dios nos dice estas cosas, hermanos. Él es el arras, el garantía, el anticipo, hermanos, de la vida eterna, de la herencia, de la posición adquirida que tenemos en Cristo Jesús, en estas propuestas eternas, en estos beneficios, hermanos, que tenemos por medio del Evangelio eterno, que es en Cristo Jesús. Por eso quería dejarte estas palabras, hermanos. No nos avergoncemos, sino que tenemos una responsabilidad de participar de los sufrimientos, de estar dispuestos, hermanos, según el poder de Dios, según el Espíritu Santo, de seguir el ejemplo de Cristo y aferrarnos al modelo, realmente llevarnos como jóvenes, ¿sí? No importa la edad, como adultos, aún el Señor nos sigue hablando. No importa, Señor, no importa lo que esté pasando, que esté atravesando, decirle al Señor, no importa esto, Señor, yo sé a quién he creído, te creo a ti sobre toda situación y sobre toda circunstancia y dificultad, hermanos. Gloria a Dios. Si las personas del mundo hacen tal cosa, realmente ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, sino que seguimos el ejemplo de Cristo. Realmente mi ejemplo, que nos representa, es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me da vergüenza de hablar la buena noticia, lo decía Pablo. Y por último dice en Romanos capítulo 10, versículo 11, dice así, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere, que en él creyere, no será avergonzado. El Señor no deja en vergüenza a los que confían en Él. El Señor no es hombre para mentir. No te dejará en vergüenza si confías en Él. La palabra de Dios dice en el Salmo 34, versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El Señor no se avergüenza de vos, siempre y cuando realmente vos pongas a Él en primer lugar y no te avergüences de Él, de hablar de Cristo, realmente participar para lo que fuiste llamado, este llamamiento santo, hermanos, realmente quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, que es Jesús, este ejemplo, este prototipo perfecto, este modelo a seguir que es Cristo, realmente que podamos decidir por Jesús todos los días y que cada día podamos realmente escoger servir a Cristo y hablar de Él, no avergonzarnos por nada en el mundo. Gloria a Dios. Oramos al Señor y luego pasamos una alabanza. Dios eterno, te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que tú no te avergüenzas, Señor, de aquellos realmente que te pusieron en primer lugar, de aquellos que te creen a ti, Señor. Padre Santo, como lo ha expresado Pablo, yo sé a quién he creído. Señor, nosotros creemos que tú eres poderoso. Nosotros creemos, Señor, que tú eres fiel y misericordioso, que no hay nada imposible para ti, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te adora, Señor. Eres exaltado, eres glorificado, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, oramos porque tú eres poderoso, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Glorifícate en cada petición que hemos estado orando, en cada hermano y hermana, Señor. Padre Santo, que estemos dispuestos, Señor, Padre Santo, sabiendo en quién hemos creído. Padre, creemos a tu palabra, en tus promesas, Señor. Nos aferramos al prototipo perfecto que eres tú, Señor. La enseñanza, Señor, que abrazamos y cuidamos. Tenemos la responsabilidad de hablar de ti, Señor, y de cuidar lo que hemos, Padre Santo, creído, lo que se nos ha encomendado, que eres tú, Señor. Padre Santo, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado jamás. Gloria a Dios. Padre Santo, dice tu palabra, he visto justo desamparado,
No he visto justo desamparado, no lo he visto, ni su descendencia que mendigue pan. Glorifícate, Señor, en cada área, en la salud, en lo financiero, Señor, Padre Santo, en lo económico, Señor, en lo espiritual, en lo familiar. Glorifícate en cada vida y en cada corazón. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un camino por transitar, hay una puerta abierta. Si no encontrás ningún sentido a lo que el mundo te ha ofrecido, una nueva vida solo en Jesús encontrarás. Búscalo. Eres amado por Cristo. Y todo esto tiene sentido. Si merecíamos el castigo, la muerte, Él murió por vos. Toma una decisión. Oh, oh, oh. Mira el profundo amor de Dios, envió a su Hijo a morir por vos. ¿Qué más encontrás aquí en esta vida? Mira lo que el mundo te ofreció, mira sus clavos y ese dolor. Oh, si tan solo abres hoy tu corazón, eres amado por Cristo. Y todo esto tiene sentido. Si merecíamos el castigo. Gloria a Dios. Sos amado por Cristo. Si alguno padece como cristiano, 1 de Pedro 4:16, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, como por cristiano. Cristiano, sí, esa palabra de tener a Cristo en el centro de tu vida, de tu corazón. Si estás padeciendo, hermano y hermana querido, hay consolación de parte de Dios. Glorifica a Dios, Señor, gloria a Dios por lo que me pasa. Gloria a Dios, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. No de quién he creído, sino a quién he creído. Te creo a ti, Jesús, te creo a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Dios te bendiga, Elías, qué gozo escuchar la palabra de Dios. Gracias por su palabra, gracias por nuestro hermano Mauro y por todos los hermanos, hermanas que están en la sintonía. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino que produce cambios. Gracias al Señor Jesucristo. Pastor Omar Escubilla, gracias a Dios por mi padre y mi pastor que está escuchando. Dios bendiga tu vida, pa. Un gozo poder compartir la palabra de Dios. También me uno en el gozo que tenemos en Cristo Jesús. Dice también otro mensaje, se comunicó Estela Chena, está escuchando el programa de Gran Bendición, deja saludos y bendiciones. Gracias, hermana querida Estela Chena, Dios te bendiga poderosamente. También mi cuñada Nuria dice, escuchando con mi hermana Patri, qué lindo el programa que es de Gran Bendición. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Nuria, también de mi hermana en la fe, también Patricia, gracias a Dios por ellas, que Dios las bendiga. Seguramente mis sobrinos deben estar ahí en la siesta, ¿no? Que Dios los bendiga poderosamente. ¿Sí? Ya nos estamos despidiendo. Gracias a Dios por la vida de mi hermano, mi amigo, ¿sí? Mi Timoteo, nada. Gracias a Dios por la vida de Mauro Sánchez. Gracias a Dios por la vida de él y por la vida de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están del otro lado. El jueves que viene vamos a estar, Dios mediante, también compartiendo más palabra de Dios de 15 a 17 horas con este programa que se llama Evangelio Eterno. Mañana también de 14 a 17 horas, 3 horas también, por la gracia de Dios, también va a estar ahí, también mi madre, también compartiendo, hablando de ti, ¿sí? Que está viendo también la carta a los filipenses. Así que
me despido con la dulce paz del Señor. Gracias a cada uno por los mensajes, por escuchar, y que podamos cada día atesorar su palabra y glorificar a Dios por ello. Estoy pasando por esto, la heladera vacía, gloria a Dios. No llego tal vez a fin de... Gloria a Dios, porque sabemos en quién hemos creído, ¿sí? Cuidar el buen depósito, y nos hemos armado de este pensamiento de sufrir y de no avergonzarnos. ¿Por quién? Por la causa de la causa, que es Cristo. Que el Señor te bendiga. Buen fin de semana.